Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro evento más de Dama. Ya hacía tiempo que no subía al estrado aquí a dar un poco la chapa, pero me apetecía esta vez, ¿no? Así que hice ahí unas propuestas y, oye, se aprobó esta. Bueno, como suele ser normal en mí, voy a hablar de estrategia y gobierno de datos, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy CEO de Anjanadata, que es una empresa española que tiene su propia solución, su propia plataforma de Data Analytics Governance, y también soy el responsable de relaciones institucionales de Dama España, como comentaba Marta, además de profesor en diferentes escuelas, universidades y demás. Dentro de un poco toda mi labor, pues como veis, participo también pues, oye, con la Universidad del Instituto, con el Instituto de Empresa, con la Escuela de Organización Industrial, la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de los cursos de Dama también, con una iniciativa que se llama Gove Ventures, que os la recomiendo. Está pensada para montar un espacio de GovTech, de innovación abierta dentro de administración pública y demás. También he participado un poco ayudándoles a ellos. Y bueno, hoy os vengo a hablar de los 4 tipos de estrategias para la operativización de un modelo de gobierno del dato y todas sus posibles combinaciones, ¿vale? Porque no es que solo haya 4 tipos, pero sí que hay 4 cuadrantes principales que yo identifico, ¿vale? Esto es algo que me ha venido a mí a la cabeza y que me apetece contarlo y bueno, espero que os guste. No sé si habéis jugado al Catán, ¿vale? Si los que no conozcáis el Catán, pues el Risk o similar, ¿no? Juego de mesa, de estrategia, ¿vale? En el que, bueno, pues hay unos jugadores que en base a una serie de cartas y un tablero y los dados que saques y una serie de negociaciones que hagas y demás, pues, bueno, vas haciendo tu partida hasta que pues, alguien gana, ¿no? Esto va de estrategia, ¿vale? Y entonces, al final, tú cuando te planteas un juego de mesa de estrategia, diseñas esa estrategia en base a la situación inicial de la partida. Por ejemplo, en el Catán, pues según cómo salen los circulitos estos de los números, pues le toca a unos a otros, hay unas materias primas u otras, y eso hace que partas de una base inicial, ¿vale? Conocimiento y experiencia, si es la primera vez que juegas o si has jugado muchas veces y ya te sabes todos los trucos. Y los recursos disponibles, que en el caso del Catán serían esas materias primas que tenemos al empezar la partida, ¿no? Y ahí ya nosotros empezamos a pensar una estrategia. Bueno, pues voy a ir a construir la carretera más larga, voy a ir a tener los puntos del ejército o voy a ir a tope con ciudades. Dependiendo de un poco lo que yo tenga ya, en mi cabeza ya tengo pensado hacia dónde voy a ir, ¿vale? Pero claro, luego hay una partida larga y eso conlleva una operativización. ¿Vale? Yo esa estrategia que he definido y que en mi cabeza funciona perfectamente, luego voy a tener que adaptarla según cómo jueguen el resto de los participantes, según las propias reglas del juego, ¿vale? Porque no puedo hacer de todo, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no, está el ladrón por ahí también que nos puede fastidiar de vez en cuando, según el azar, al final esto va de tirar dados, ¿vale? Y pueden pasar cosas, y según también las negociaciones a las que tengamos durante el juego para llegar a acuerdos con otros jugadores para intercambiar materias primas y demás, ¿vale? Pues para mí esto es igual que el gobierno del dato. Exactamente igual, ¿vale? Lo mismo. Tú intentas montar en tu organización todo un modelo de data governance y empiezas con una estrategia que luego tienes que operativizar no durante una partida, sino durante toda la vida de la organización. Y entonces tienes que ir adaptando, tienes que ir cambiando, tienes el DMVOC como referencia, pero al final, cuando pensamos en estrategia y operativización, yo lo veo de esta forma. Oye, ¿de dónde partimos? Tenemos que hacer un assessment inicial para saber dónde estamos, para saber hacia dónde podemos ir, etcétera. Tenemos gente que tiene conocimiento y experiencia, tenemos el DMVOC, tenemos diferentes recursos para poder trabajar con ello. Y luego todo esto pues lo tendremos que llevar a la realidad, ¿vale? El trabajo en papel está muy bien y todo perfecto, pero luego esto tiene que permear en el día a día de la organización. Y ahí es cuando empiezan oye, ¿cómo juego yo según las políticas de mi organización o según los mecanismos que yo tenga, según las cosas que me pasen? ¿Vale? Porque el día a día te puede sorprender en cualquier momento. Según las negociaciones o los acuerdos que yo llegue con otras áreas dentro de la organización y según cómo se muevan también otros players dentro de la organización, ¿vale?
Bueno, pues todo esto, al final, cuando hablamos de estrategia de operativización, siempre tenemos que pensar en dos partes, ¿no? El qué y el cómo. Cuando hablamos del qué es lo que viene en el DMBOK, el libro gordo de PTT de Gobierno del Dato, que todos conocemos, que es, oye, tienes que tener una estrategia, tienes que tener unos elementos del framework, tienes que tener unas políticas, tienes que tener un glosario, tienes que tener unos procedimientos, unos roles, un modelo operativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es el qué. Y cualquiera que haya leído un poquito o haya trabajado un poco en Gobierno del Dato se lo sabe, ¿vale? Es lo mismo siempre. Pero luego está el cómo, ¿vale? Y el cómo, ahí sí que hay una diferencia real muy grande entre las diferentes organizaciones, ¿vale? Y en el cómo es cuando hablamos, vale, pero todo esto que yo sé que tengo que hacer, ¿cómo lo hago? Bueno, pues tengo que definirlo, tengo que pintarme cuáles son mis objetivos a corto, a medio, a largo plazo. Tiene que ser algo que esté liderado por negocio y alineado con tecnología. No pueden ir cada uno por su lado. Tengo que tener ese modelo de gobierno que yo pueda operativizar. O sea, que realmente pueda llevarse a la práctica, que no me quede solo en una PPT, ¿vale? Y luego, además, pues tengo que pensar siempre en un enfoque incremental, iterativo, basado en casos de uso, el típico Think Big, Start Small, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues por poner ejemplos prácticos de esta parte, el qué sería las especificaciones UNE, ¿vale? Que aquí está Fernando como uno de los padres de las especificaciones UNE, y el cómo sería gran parte de lo que viene en el DMBOK, ¿vale? Que de hecho esto es algo que estamos trabajando en el grupo de trabajo de Gobierno del Dato de las administraciones públicas, cómo encajan ambos modelos, ¿vale? Poniendo esto en la práctica, al final nos lleva a que en cada organización tenemos que montar un traje a medida, ¿vale? O sea, tenemos los patrones, tenemos las herramientas, pero para cada organización vamos a diseñar un traje totalmente distinto. Oye, habrá quien le guste traje azul, habrá quien le guste traje gris o traje blanco, como Sergio Ramos cuando lo convocan la primera vez en la selección, o, bueno, alguien que le gusta más rollo chaqué, depende, ¿vale? Pues lo mismo para las organizaciones. Pero sí que hay tres elementos que son comunes a todos ellos, ¿vale? Y que además nos los dice el DMBOK. El gobierno de datos tiene que ser sostenible, tiene que ser embebible y tiene que ser medible. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de sostenible significa que tiene que ser algo que perdure a lo largo de la vida de la organización. O sea, no puede ser algo que se monte y se quede en un cajón. Tiene que ser algo que acompañe a la organización en toda su vida. Cuando hablamos de que es embebible, es que tiene que permear a todos los niveles dentro de la organización. Insertarse e integrarse dentro de los procesos del día a día. No puede ser otro silo más, ¿vale? Y cuando hablamos de medible, pues hablamos ¿cómo era esto? De en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Pues lo mismo, si estamos hablando de gobierno del dato, lo importante que son los datos, porque claro, quiero ser data driven, tomar decisiones con datos. Ay, voy a montar un gobierno del dato que ni siquiera tengo un cuadro de mando para ver si lo estoy montando bien o mal. Hombre, pues hay que medirlo, ¿vale? Hay que saber si lo estamos haciendo bien, si no, mejora continua, etcétera, ¿vale? Esto es común a todos ellos. Y en base a esto, hay 4 patrones que yo he identificado que se tienen que definir y que nos van a dar el mapa ese de los 4 tipos de estrategias, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros 4 patrones? Primero, motivadores de negocio y estrategia. Dependiendo de la organización, de a qué se dedique, si soy un banco, si soy una aseguradora, si soy una empresa de videojuegos, si soy un retailer, o dependiendo de si mi estrategia es vender 100% online o vender físico, o mis clientes son personas o son empresas, dependiendo de eso, mi modelo de gobierno va a ser totalmente distinto y lo voy a operativizar de forma totalmente distinta. Ese modelo operativo y los órganos de gobierno. Oye, ¿yo qué quiero? ¿Quiero algo centralizado? ¿Quiero algo descentralizado? ¿Quiero algo federado? ¿Quiero algo muy burocrático? ¿Quiero algo muy poco invasivo? Pues dependiendo de cómo yo vea la cultura de la organización y hacia dónde quiera ir, pues tomaré unas decisiones u otras. Políticas y procedimientos. Yo puedo querer ser muy restrictivo con las políticas y llenar a todo el mundo de políticas, o puedo ser muy laxo o 50-50. Y lo mismo con los procedimientos. Puedo hacer procedimientos que sean muy genéricos o que sean muy específicos para casos de uso concretos, que la gente pueda seguir, etcétera, ¿vale? Y por último, y no menos importante, gestión del cambio y plan de comunicación. ¿Cómo traslado yo esto a toda la organización? ¿Vale? Pues en base a estos 4 patrones, normalmente se suele hablar de enfoque o estrategia ofensiva o defensiva.
Seguro que de esto os habéis hartado de leer en LinkedIn, que si estrategia ofensiva, defensiva. Marta me pasaba el otro día, mira, esto te viene bien para la ponencia. Ofensivo y defensivo está ya muy visto, ¿no? ¿Cuál es mejor? Da igual. Italia ganó el mismo mundial que Brasil con Catenaccio y Brasil con Jogo Bonito. O sea, que da igual, ¿vale? Tú puedes ser muy ofensivo y hacerlo muy bien, tú puedes ser muy defensivo y hacerlo muy bien. Dependerá de muchas de estas cosas, ¿vale? Ejemplos de ofensivo y defensivo. Pues si hablamos de ofensivo estamos hablando de los Google, los Meta, los Amazon, etcétera, ¿no? O sea, un enfoque de potenciar el uso del dato, la compartición de datos, la reutilización, democratizar el acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? Nuevos productos de datos a tope. A veces eso les acarrea consecuencias, ¿no? Vienen a Europa y se encuentran con una normativa que no existe en Estados Unidos y les pasan cosas. O, por ejemplo, pues temas éticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo tiene sus pros y sus contras. Si me voy al otro lado, al lado defensivo, estoy hablando de un escenario en el que no se comparten datos de base. Luego ya veremos, pero de base no se comparten datos. ¿Por qué? Porque tengo un cumplimiento regulatorio brutal que garantizar, porque tengo que garantizar un uso ético de los datos, porque tengo una exposición al riesgo tremenda, etcétera, etcétera. Farmacéuticas, bancos en su parte más tradicional, aseguradoras, partes más tradicionales de utilities, etcétera, ¿vale? Industrias muy, muy, muy reguladas o, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con datos personales, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con datos de personas. Pero, para mí este enfoque se queda incompleto, ¿vale? Si solo hablamos de ofensivo y defensivo se queda incompleto, porque tú puedes tener una estrategia ofensiva o defensiva, pero luego cómo la llevas a la práctica es que puede ser totalmente distinto. Entonces yo añado un nuevo eje, que es el eje de la operativización. ¿Proactivo o reactivo? ¿Qué significa proactivo o reactivo? Bueno, pues yo lo resumo en este diagrama, ¿vale? En el que me gusta empezar más por la parte reactiva, porque es la fea, ¿vale? Luego la proactiva. En la parte reactiva, y esto seguro que lo habéis vivido en muchas organizaciones, al final los departamentos trabajan en silos, los proyectos van a su bola y solo se acuerdan del gobierno del dato al final, cuando ya está en producción, cuando empiezan a haber problemas, etcétera. Y entonces, pues llaman al gobierno del dato como si fuera el bombero o el juez o el policía o el mago, en algunos casos, ¿vale? Esto, que es como suelen trabajar la gran mayoría de las organizaciones, ¿vale? Es como se ha trabajado siempre por el hecho de pensar que el gobierno del dato es algo de IT. Y entonces negocio pues va a su bola y pasa del gobierno del dato y tiene ahí sus presupuestos asignados y entonces hace cosas y después es cuando vuelve para ver si eso tiene sentido, no tiene sentido o lo que sea, ¿no? Al final con esto pues tenemos el gobierno del dato al final de la cadena de valor y no estamos promoviendo esa cultura del dato pues más de reutilización, no tenemos una visión de producto de datos, como contaba antes Sergio, sino que tenemos una visión de proyectos, ¿vale? Creamos silos de datos continuamente, no hay sinergias entre los departamentos, eso nos lleva a muchas ineficiencias, se hace muchas veces lo mismo y se gasta mucho dinero en hacer lo mismo. Tenemos errores por impactos en producción, porque de repente a alguien le da por cambiar una columna en una tabla que está utilizando otro proceso para generar un informe, como no se tiene trazabilidad, no se tiene linaje, no se sabe lo que hay, se ha roto en producción. ¿Por qué? Horas de gente buscando hasta que eso se encuentra, ¿vale? Pues todo esto pasa en este enfoque, ¿vale? En el enfoque pasivo y reactivo. El otro enfoque, el enfoque proactivo y preventivo, consiste en introducir el gobierno del dato al principio de la cadena de valor, pero mantenerlo presente durante todo el ciclo de vida, ¿vale? Entonces, el gobierno del dato se convierte en la ventanilla única de entrada para cualquier tema de datos. Lo que se hace es se integra con la gestión de la demanda y en el momento en el que hay una necesidad o un requerimiento que tenga que ver con datos, ahí entra el gobierno, ¿vale? Y esto no quiere decir que sea burocrático, que para que todo haya que pasar por unos procesos larguísimos, etcétera, etcétera. No, esto simplemente quiere decir que cuanto antes se sepan estas cosas, se pueden arreglar todos estos problemas. Que no quiere decir que no haya también fast tracks, ojo, porque
Puede haber iniciativas que tengan cierta libertad para hacer ciertas cosas, porque son pues, desarrollos experimentales, porque hay un sandbox para montar algo, porque es algo muy novedoso que se quiere testar antes de lanzar a gran escala, etcétera, etcétera. O sea, existen los caminos rápidos y los fast tracks, ¿vale? Pero, bueno, lo que se intenta es poner un poco de orden y sentido común a todas las iniciativas desde el inicio de las mismas, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto conseguimos esas sinergias y esa reutilización, reducción de costes brutal, ¿vale? Romper los silos, que además la gente entienda lo que están trabajando el de al lado y que se pueda compartir de forma efectiva y eficiente. Conseguimos integrarlo en la gestión de la demanda, con lo tal, nuestros procesos de asignación presupuestaria, de asignación de recursos, etcétera, son mucho más eficientes también, porque lo conseguimos integrar. Promocionamos la democratización y compartición de datos, con control, ¿vale? No es un todo vale, sino que al final, pues bueno, estamos intentando que si los datos son un activo estratégico para mi organización, pues los puedo poner a disposición de otras áreas, de otros departamentos, de otros perfiles, de otras personas, ¿vale? Y conseguimos también tener control, pues bueno, sobre los impactos antes de que lleguen las cosas a producción, conseguimos automatizar, etcétera, ¿vale? Esto es el mundo ideal, ¿vale? Esto luego, obviamente, tiene muchas aristas en la implementación. Pero si fusionamos ambos enfoques, si juntamos el enfoque, la estrategia ofensiva-defensiva y el enfoque proactivo y reactivo, nos salen estos 4 tipos de estrategias, ¿vale? Y es lo que un poco quiero contaros ahora, cada uno de esos 4 tipos. Creo que voy bien de tiempo, ¿no? Sí. Vale. Si nos vamos al primero de la derecha, estrategia ofensiva y enfoque proactivo. ¿Alguien identifica a su organización en este cuadrante? Yo creo que hay una que yo la identificaría. No sé si vosotros en Adevinta, yo creo que sí, ¿no? Estáis cerca. Bueno, al final, una estrategia ofensiva con un enfoque proactivo quiere decir que yo como organización reconozco el dato como activo estratégico y voy a buscar una ventaja competitiva y sostenibilidad a largo plazo. O sea, no busco algo de, venga, pues lo hago, lo monto y tal. No, no, o sea, realmente yo estoy pensando en mi plan estratégico a 5 años, que el dato es algo que tengo que cuidar y pongo a funcionar todo lo que tenga que funcionar para ello. Esto, sobre todo, se fija mucho en la mejora, en la eficiencia de los procesos y reducción de costes. Tiene un impacto muy grande en eficiencia y en reducción de costes. Que tú quieras reducir costes o que quieras eficientar los procesos no quiere decir que seas defensivo, ¿vale? Es un enfoque ofensivo, porque al final tiene un impacto directo en la cuenta de resultados, ¿vale? O, por ejemplo, estrategias de monetización de datos a largo plazo, pero con visión ética, ¿vale? Luego veremos también la diferencia entre el enfoque ofensivo-reactivo, ¿vale? El ofensivo proactivo tiene esa visión de, oye, lo que hagamos lo tenemos que hacer de forma ética, cumpliendo la regulación, etcétera, etcétera, ¿vale? Normalmente esto suele representarse o materializarse en modelos federados o híbridos, ¿vale? Hub and Spoke, etcétera, que últimamente está muy de moda, multinivel, o sea, diferentes niveles dentro de las organizaciones, ¿vale? Con mesas de trabajo, con comités más ejecutivos, con comités directivos. Dependiendo de lo grande que sea la organización, puedes también tener locales, regionales o por áreas de negocio, etcétera, ¿vale? Pero siempre multinivel, órganos de gobierno a diferentes escalas, pero siempre órganos centrales fuertes, ¿vale? Esto no quiere decir que haya un CDO para todos que dicte sentencia y todos tengan que hacer lo que se dice, no. Pero sí que es verdad que al final hay una dirección común o unas guías comunes para toda la organización, que luego la materialización puede ser muy diferente, ¿vale? Pero hay unas guías comunes. Existen roles de gobierno en toda la organización con autonomía suficiente. Es decir, se identifican personas concretas, tú vas a ser data owner, tú vas a ser data steward, el arquitecto de datos tiene que hacer esto, tú llevas la calidad, la gente de seguridad tiene que estar involucrada en estos comités, etc. O sea, el gobierno del dato permea a toda la organización, por completo, ¿vale? Y los procesos de gobierno se integran en la gestión de la demanda. O sea, eso que os he contado antes de que, oye, cuando yo voy a hacer algo, lo primero que hago es pensar en gobierno o llamar a la puerta que me dice lo que tengo que pensar desde el punto de vista de gobierno. Si pensamos en políticas, en procedimientos, estas organizaciones suelen tener políticas muy específicas, muy claras, muy concisas y transversales a toda la organización, ¿vale? O sea, suelen ser pocas, yo siempre recomiendo de hecho que haya pocas políticas porque luego nadie se las lee, pero tienen que ser transversales a la organización, o sea, que tengan un sentido común para todos. Sin embargo,
Cuando hablamos de procedimientos, que es la materialización de las políticas para casos concretos, estas organizaciones tienen muchísimos procedimientos, multitud de procedimientos, lo cual no significa que sea burocrático, sino que significa que para cada caso específico concreto hay un camino a seguir. Y ese camino luego además puede ser ágil, porque puede cambiar con el tiempo, y puede ser 100% automatizable. Con lo tal, estoy reduciendo burocracia, estoy reduciendo procesos, estoy reduciendo tiempo, estoy automatizando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y además suelen incluir participación de muchos roles muy diversos. Por eso de que el gobierno permea a toda la organización. ¿Vale? Y este tipo de organizaciones suelen utilizar herramientas tecnológicas específicas para dar soporte a esa operativización. Glosario de datos, catálogo, herramientas de workflow, de calidad, de disponibilidad, marketplace, etcétera, etcétera. ¿Vale? En cuanto a comunicación y gestión del cambio, estas organizaciones suelen tener un plan de comunicación muy específico y muy concreto para el gobierno del dato y utilizan canales diversos. Vídeos, eventos, charlas, newsletter en la intranet, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son muchas cosas muy diferentes. Además, se incluye una capacitación y se suelen incluir objetivos en la retribución de los empleados, de tal forma que el engagement es total y no tienen por qué ser retribución dineraria, pueden ser días de vacaciones o yo qué sé, o chucherías, ¿vale? Pero se incluyen este tipo de cosas. Y se promociona una cultura del dato a todos los niveles de la organización, ¿vale? O sea, este es un enfoque 100% data-driven, full data-driven, ¿vale? Si nos vamos al enfoque ofensivo y reactivo, ¿qué diferencias encontramos con el enfoque anterior? Bueno, en este caso, si os fijáis, la búsqueda de ventaja competitiva no es a largo plazo, es a corto plazo. ¿Por qué? Porque el gobierno aquí pasa a un segundo plano, pasa al final de la cadena. Entonces, yo busco la ventaja competitiva, pero rápida. ¿Vale? Empresas nativas digitales, por ejemplo, entrarían aquí. Nativas digitales que sean pequeñas, tipo startup, no muy grandes, etcétera. O, por ejemplo, empresas tradicionales que buscan lanzar nuevos productos digitales al mercado. Entrarían aquí, ¿vale? Con un enfoque de gobierno muy reactivo, pero con una estrategia muy ofensiva, ¿vale? Quieren lanzar nuevos productos y servicios digitales al mercado muy rápido. Quieren monetizar los datos a corto plazo sin visión ética, ¿vale? Fijaos la diferencia con el punto anterior, ¿vale? En el punto anterior siempre pensamos en ética, cumplimiento, regulación, etcétera. En este punto todo vale, todo vale. Yo quiero que impacte mi cuenta de resultados, muy ofensivo, pero el gobierno me da igual, todo vale, ¿vale? En cuanto a modelo de gobierno, suelen ser modelos muy descentralizados, con mucho peso en las áreas de negocio, ¿vale? La oficina del dato suele ser un ente independiente que está ahí pero que no se le hace mucho caso o que es muy poco invasiva. O también gobierno liderado por tecnología, ¿vale? Típico gobierno liderado por tecnología en el que luego negocio pues, hace lo que quiere y por eso es muy ofensivo, ¿vale? Pero es muy reactivo. Y la gestión de la demanda no suele tener esos procesos de gobierno integrados, sino que los procesos de gobierno suelen estar al final, después, en modo auditoría, en modo control, etcétera, ¿vale? En modo resolución de problemas. Tienen muy pocas políticas específicas y poco relevantes en la organización, se piensa mucho en el negocio. Pocos procedimientos, muy genéricos, pocos roles involucrados. No suelen tener herramientas tecnológicas, ¿vale? O son poco avanzadas o mucha ofimática. En cuanto a comunicación y gestión del cambio, mucho foco en negocio y para gente de datos. Son organizaciones que suelen tener equipos de datos muy potentes, ¿vale? Y muy expertos, mucho ingeniero de datos, mucho científico de datos, pero poca gente de gobierno y de gestión de datos. Las herramientas tecnológicas suelen estar pensadas todas para explotación y uso del dato. Típica organización que empieza a tirar de inteligencia artificial a tope y ni siquiera se ha parado a pensar cuál es la calidad de sus datos, ¿no? Pues estas entrarían aquí, ¿vale? Siguiente, ya me han avisado de que me queda poco tiempo. Proactivo defensivo, ¿vale? Yo soy defensivo, por lo tanto, cumplimiento regulatorio con visión estratégica, soy un banco, soy una aseguradora, ¿vale? O soy una farmacéutica, tengo que tener un enfoque defensivo, porque me la estoy jugando con el regulador ahí fuera. También porque quiero reducir riesgos operativos y tareas manuales, por ejemplo, pues en temas más de industria, ¿no? Temas más de fabricación, etcétera. Hay mucho riesgo operativo. Entonces, igual mi foco va ahí, y ese sí que es un foco más defensivo, ¿vale? No es tanto de reducción de costes, sino de reducción de riesgos operativos. O gestión de riesgos de seguridad y privacidad de datos. Organizaciones muy expuestas a ataques, pues a que se revelen los datos personales de sus clientes, etcétera, etcétera. Modelo operativo normalmente muy centralizado, con un CDO o una oficina del dato con muchísimo peso, ¿vale?
Volvemos a la época de RDA, de los bancos, cuando empezó todo esto. Eso eran enfoques defensivos y proactivos, ¿vale? Órganos de gobierno independientes y multinivel, pero con poder de decisión real, ¿vale? Es decir, aquí sí que realmente el gobierno del dato está en toda la organización. Y procesos de gobierno se incorporan en el ciclo de vida de los proyectos, de alguna forma, ¿vale? A veces integrados en la gestión de la demanda, otras veces a mitad, pero siempre, siempre, siempre los proyectos tienen que pasar por un comité de gobierno, por una mesa de arquitectura, por lo que sea, ¿vale? Políticas muy restrictivas, con mucho foco en cumplimiento normativo, muchos procedimientos burocráticos y herramientas tecnológicas específicas, pero con foco en control y auditoría. Gobierno pasivo, ¿vale? Es decir, no estoy pensando en marketplace, no estoy pensando en automatizar workflows, no. Estoy pensando en ver qué es lo que ha pasado y a quién tengo que colgarle el San Benito, ¿vale? Y por último, plan de comunicación muy centrado en eso, en gestión y prevención de riesgos, capacitaciones sobre todo en materia de ciberseguridad, privacidad y cumplimiento, no mucho en negocio, y la cultura de trabajo que se promueve es en silos muy controlados normalmente por tecnología, ¿vale? Y el último de todos, que es el defensivo reactivo, esto no es gobierno. ¿Vale? O sea, esto es ya el sumum, ¿no? No, a ver, o sea, todas las organizaciones hacen gobierno del dato, ¿vale? Todas, aunque no se sepa. Pero al final, bueno, pues estas organizaciones son aquellas para las que el gobierno del dato no es estratégico y entonces al final hacen gobierno porque tienen presiones de equipos de auditoría legal, cumplimiento, sistemas, riesgos, ciberseguridad, etcétera. O sea, son cosas que vienen superimpuestas y que, bueno, y que tampoco tienen mucho impacto en el negocio, entonces, oye, lo hago porque lo tengo que hacer y para cumplir expediente, ¿no? Son modelos muy centralizados, sin CDO ni oficina del dato o con muy poquito peso, ¿vale? Los órganos de gobierno que existen son independientes y no tienen involucración de negocio alguna, ¿vale? Van totalmente por libre. Y los procesos de gobierno no están incorporados en el ciclo de vida de los proyectos. Entonces, hacen lo que pueden, literal, ¿vale? Políticas muy restrictivas, pero sin impacto real en la organización. Todo el mundo se las salta, nadie las sigue. Con los procedimientos igual, procedimientos muy burocráticos. Entonces, al final, pues claro, la gente, pues cada una va a su bola, hace lo que puede. Y hay muchísima carga de trabajo manual y uso extendido de herramientas ofimáticas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final catalogar, montar un glosario, ir a ver qué ha pasado aquí, pero siempre a rebufo, por detrás, actualizaciones manuales, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es una carga de trabajo muy, 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 muy manual. Y en cuanto a cultura del dato, pues no hay una cultura del dato real. Se trabaja en silos, cada departamento, cada proyecto trabaja como buenamente puede. Las capacitaciones suelen ser muy puntuales y o muy genéricas, oye, vengo hoy una hora a hablar de gobierno del dato, o muy específicas de hemos comprado un software y hay que hacerlo funcionar, ¿vale? Entonces no hay un plan de capacitación real. Y luego no existe un plan de comunicación específico para esto porque no es estratégico para la organización, les da igual, ¿vale? Bueno, y hasta aquí mi ponencia. Creo que me pasa un poquito, pero no mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y si tenéis...